primero de todo, os aviso que estoy incubando algo, entonces me he puesto la papelera cerca, por eso hoy necesito estar sentada, pero como este tema está muy dentro, muy integrado, lo he contado muchas veces y ha sido nuevo de golpe esto esta mañana, pues no me parecía aplazar esto el mismo día. Entonces vamos a disfrutar esta tarde, me entrego al campo, que me sostenga como siempre hace y vamos a disfrutar, ¿vale? El tema. ¿Cómo gestionar las emociones? Qué importante, porque la salud, además, según la OMS, no es solo la ausencia de enfermedad, sino es que la persona se pueda sentir bien, en plenitud, con todos los aspectos de su vida, también el emocional. Entonces, ¿cuántas veces alguien no se siente bien emocionalmente, incluso aunque aparentemente toda su vida vaya bien? Entonces, vamos a ir desglosando qué tipos de emociones puede haber y no solo qué tipos de ponerle nombre, culpa, rabia, ira, tristeza, sino desde qué lugar se pueden vivir, porque eso es lo interesante de la conferencia de hoy. Aviso que al final de la exposición habrá un apartado específico para hablar de la culpa y de la ira, que son emociones que a veces no están bien entendidas, en el sentido de que a veces se ven como un tabú. Y bueno, luego me extiendo en estas emociones, lo dejamos para el final. ¿Qué tipos de emociones vamos a ver? Bueno, primero decir que esta clasificación proviene del análisis transaccional, como otros temas que ya hemos ido viendo. Y las emociones se distinguen en primarias, secundarias, elásticas y adoptadas. Entonces, las emociones primarias, vamos a empezar por ellas. Las emociones primarias son las que son verdaderamente adaptativas para nosotros, porque se ajustan a nuestro momento presente, se ajusta a lo que la realidad nos pide para responder a algo que está sucediendo en ese instante. Entonces son como un radar que nos avisa de que algo ha cambiado y de que hay que adaptarse a algo nuevo que el entorno me está poniendo delante. Voy a poner un ejemplo y se va a entender. Voy por la calle tranquilamente andando, voy a pasar por un paso de cebra, antes he mirado, lo he hecho todo pues con seguridad y de repente estoy cruzando en pleno paso de cebra y viene un coche a toda velocidad. Entonces, en ese momento, lo que mi cuerpo va a sentir va a ser un subidón de adrenalina y posiblemente la emoción primaria que sienta sea miedo o incluso ira. Entonces, en esa situación, la emoción primaria me va a salvar de un peligro. Es primaria porque se adapta a esa situación, porque su función es responder a algo que acaba de acontecer en ese instante. Y después de que el peligro pasa, no siempre es con una situación de peligro, es solo un ejemplo para que se entienda. Después de que el peligro pasa, o después de que ya se ha respondido adecuadamente en el sentido de forma adaptativa a la situación,
la emoción primaria termina. ¿Esto qué significa? Que la emoción primaria es breve, dura solo lo que tiene que durar para que me pueda adaptar a ese nuevo estímulo. Si después de 3 horas que ha pasado lo del coche, yo sigo con miedo, o sigo con ira, o empiezo a pensar y ya la cabeza se me ha ido a otro sitio, eso ya no es primario, eso ya está fuera del momento presente. Aquello ya sucedió hace 3 horas, me llevé un susto grande, me puse a salvo y ya pasó. Y si continúa enganchada una emoción, va a ser otro tipo de emoción que luego vamos a ver, pero no va a ser una emoción primaria, ¿de acuerdo? Por tanto, vivir las emociones primarias en nuestra vida nos van a permitir ser resolutivos ante cualquier acontecimiento, ante cualquier circunstancia, en las relaciones, en el trabajo, y nos van a dar mucha fuerza. No solo porque vamos a poder ser resolutivos, sino porque al vivir las emociones primarias nos ponemos en lo que ya hemos llamado en conferencias anteriores el estado adulto, es decir, con toda mi fuerza interior del adulto enfocado hacia la vida, con todo lo que eso supone. Si alguien de los amigos de internet está viendo esta conferencia, hago referencia a que para comprender mejor lo que significa el estado adulto, os recomiendo que veáis la conferencia que se titula Cómo tomar las riendas de mi vida. Ahí está totalmente desglosado, ¿de acuerdo? Entonces, vivir las emociones primarias nos lleva a estar en el estado adulto, y eso significa que nuestra vida va a empezar a fluir de otra manera completamente diferente, a mucho mejor. Vamos a sentir que vamos a avanzar, que vamos a tener relaciones más auténticas, que vamos a sentirnos mejor emocionalmente y físicamente, porque no vamos a estar bloqueando nada que tiene que ver con ese instante presente. Por eso nos dan fuerza. Y porque si bloqueamos una emoción primaria, que las emociones primarias están continuamente en el día a día, pero si la bloqueamos y en vez de sentir la emoción primaria utilizamos otra o sentimos otra como un sustituto, que lo hacemos también mucho, ya ahora veremos por qué, las emociones primarias no expresadas, es decir, las que hemos bloqueado, las vamos a somatizar en nuestra vida. No es raro, pues cada vez más médicos ante diferentes patologías o síntomas le dicen a la persona: a usted lo que le pasa es que tiene estrés. Entonces, el estrés no es solo un exceso de actividad física. Muchas veces alguien identifica el estrés con mucho trabajo, pero el estrés es estrés emocional. Una persona puede tener mucho trabajo, pero si disfruta con ello, le da fuerza, pues no tiene por qué vivirlo con estrés. Ahora, cuando una persona tiene estrés en el trabajo, lo que le da estrés, que son las preocupaciones. Entonces, el rum rum aquí en la cabeza, que va acompañado de emociones como miedo, incertidumbre, entonces ira muchas veces. El estrés emocional es muchas veces lo que va a hacer que la persona se desvitalice o pierda fuerza en su vida o somatice a través incluso de síntomas físicos. Entonces, la importancia de las emociones primarias
en resumidas cuentas es que nos conectan a nosotros mismos y nos conectan a la vida. Cuando no vivimos las emociones primarias, nos desconectamos de lo que está pasando y nos desconectamos de nosotros. Nos olvidamos incluso hasta de qué siento o qué necesito expresar. Muchos se sentirán identificados en esto que estoy diciendo y muchos de vosotros en algún momento de vuestra vida quizá os habéis visto en esa espiral de no poder expresar lo que se está sintiendo en ese instante. Porque no está bien visto, porque uno mismo no se da ese permiso de expresar esa emoción primaria, porque creo que puedo hacer daño al entorno si lo expreso, porque quizá voy a dejar de tener la aprobación de esa persona si en ese momento le expreso lo que siento. Sin embargo, lo que vemos y lo que observamos es que cuando la persona vive desde las emociones primarias, sus relaciones pueden mejorar notablemente. ¿Por qué? Porque ya no hay manipulación. En las emociones primarias, como es responder a ese instante, a lo que está sucediendo en ese instante, y es una emoción breve, es decir, necesario para resolver algo, no hay manipulación en esas emociones. Voy más allá. Cuando estamos en un estado adulto, no hay manipulación. Cuando nos vamos, por ejemplo, al estado niño, ahí sí hay manipulación. La manipulación, el tipo de manipulación que aprendemos desde niños y que luego vamos generalizando a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, las principales emociones primarias son las siguientes: amor, alegría, miedo, tristeza, ira y dolor. Hago una aclaración y es que estas emociones son las principales primarias, lo cual no significa que siempre que una persona sienta ira lo está viviendo como emoción primaria, o siempre que alguien siente miedo lo esté viviendo como emoción primaria. Ni siquiera la alegría siempre es una emoción primaria. De ahí la importancia de saber distinguir desde qué lugar vivo una emoción, como algo primario o como algo secundario o como algo elástico o como algo adoptado. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, cuando vivo estas emociones de forma primaria, siempre van a durar poco pueden ser segundos incluso, y se van a adaptar a lo que yo necesito en el momento presente. Entonces, si he tenido una pérdida, ya sea una pérdida de trabajo, una pérdida porque cambio el lugar de residencia, o una pérdida de un ser querido, o una pérdida de una relación, la emoción que me ayuda a asimilar esa pérdida, a asimilar que eso ya no está en mi vida, es la tristeza. Entonces, la tristeza vivida de forma primaria es muy útil y muy adecuado darse el permiso de sentir esa tristeza. Ahora, cuando desde el adulto pongo toda mi energía en integrar ese duelo, al contrario de lo que los psicólogos creíamos hace muchos años, de que un duelo se puede, no que se puede, sino que para cerrar un duelo eran necesarios muchos años, sabemos ahora, gracias al análisis transaccional, que no, que si uno desde el adulto pone toda su energía en hacer ese duelo, el tiempo es muchísimo menor y ese tiempo va a depender
de que la persona realmente se entregue a vivir esa situación. ¿Qué ocurre? Que cuando uno pone toda su energía en vivir un duelo, en esos días o en esas semanas, realmente vivido de forma primaria no tiene que durar más, no es necesario que dure más. Puede ser un dolor desgarrador. Entonces, como es un dolor desgarrador, empezamos a poner mecanismos de defensa y a no darnos el permiso, a hacer muchas veces como si eso no hubiera pasado, y luego pues que vivimos en sociedad, que tenemos un trabajo, hijos, otros asuntos a los que atender, y entonces esos asuntos pues muchas veces la persona no encuentra el espacio para poder entregarse a vivir ese duelo. Pero si la persona pudiera y quisiera, no tiene por qué alargarse tanto en el tiempo. Pongo un ejemplo que me viene ahora a la mente. Cuando una madre que ya tiene hijos, o un padre también, claro, se vuelven a quedar embarazados y por lo que sea pierden ese bebé, muchísimos casos veo en los que esos padres no han realizado el duelo de ese hijo. Creen que eso ya está porque el tiempo pasó y porque tienen otros hijos de los que disfrutar. Pero en realidad eso era tan doloroso que no pudieron como mirar tan de frente la situación, y por otro lado, si ya tenían otros hijos que cuidar, necesitaban reunir todas las fuerzas que pudieran, en ese caso, no solo para hacer el duelo, o más que para hacer el duelo, para cuidar a los otros chiquitines a los que ya tenían a cargo. Entonces, me refiero a que a veces la vida nos pone situaciones en las cuales esto es difícil de llevar a cabo, pero sabiendo que el camino más corto y el que menos consecuencias trae a medio y a largo plazo es el de poder vivir las emociones primarias, es decir, en el momento cuando suceden, porque si no, nos pasan una factura pues mucho más grande. Entonces, sabiendo todo esto, quizá aunque el contexto no siempre acompañe por el tiempo, la disponibilidad de uno, pues quedarse para uno, quizá también podamos, pedir ayuda en un momento dado, o buscar las herramientas o la forma de uno poder darse ese espacio para vivir cada vez más y expresar cada vez más desde las emociones primarias. Un ejemplo de la ira ya lo he puesto. Para el miedo nos vale el mismo ejemplo de cuando cruzo la calle. Y luego, el amor vivido de forma primaria y la alegría provocan, todas las emociones no son mentales, sino que las podemos sentir en nuestro cuerpo. Entonces, atrevernos a vivir el amor de forma primaria implica abrirme al otro, sin manipulaciones, es decir, sin aparentar algo que no soy, lo cual ayuda a tener relaciones más auténticas, sin camuflar nada de mí, mostrándome tal como soy, sin proyecciones en la otra persona. Entonces, para lograr esto me vuelvo a remitir al estado adulto. Y la alegría vivida como emoción primaria también es una emoción que se adapta al momento presente. Entonces, cuando algo nos sucede, pero la persona, cuando algo doloroso nos sucede, o algo nos enfada, pero la persona, en vez de expresar ese miedo o esa rabia, pone una sonrisa, pues
de cara a los demás pueden pensar, uy, qué persona más entera, ¿no? Pero realmente esa sonrisa no es una sonrisa que nazca de una alegría primaria, es una sonrisa que nace para disimular el dolor, la tristeza, la ira, lo que sea que le esté sucediendo a esa persona. Entonces, el estar alegre constantemente, a veces se dan personas que utilizan la emoción de la alegría o la sonrisa para camuflar otras emociones que en esa persona, digamos, cuando era pequeña, esa persona eran emociones prohibidas. Entonces, esto lo vamos a explicar ahora mismo con las emociones secundarias. Las emociones secundarias, por definición, son aquellas que se utilizan para tapar las primarias. Esto significa que no se adaptan al momento presente, que no se adaptan a las circunstancias, que no se adaptan al estímulo que acaba de suceder. Todo lo contrario, es una huida de la realidad. Y hay dos razones por las cuales vivimos las emociones desde lo secundario. Vamos a empezar por esta que ya estaba comentando, que es que todos cuando éramos pequeños, en nuestro ambiente, en nuestra casa, pues hubo algunos a los que les decían no se llora, hubo otros a los que les decían no se grita, hubo otros a los que si lloraban les reforzaban esa conducta. También uno ha visto, también está el modelado que he visto en mis padres o en las personas con las que yo viviera cuando era pequeño. Aquello que he visto es lo que sí se permitía en ese núcleo familiar. De tal forma que hay familias que conviven perfectamente con un ataque de ira, porque es lo habitual. Entonces esa persona va a crecer expresando sus ataques de ira tranquilamente. Pero en aquella casa, en aquel hogar donde la rabia no se expresaba, a lo mejor no todos los miembros de la familia, a lo mejor algún miembro de la familia sí tenía permiso para expresar la rabia, pero otro no. Y a lo mejor se lloraba mucho. Entonces la estrategia de esa persona a lo largo de su vida va a ser llorar. Entonces, llorar por todo puede ser una emoción secundaria cuando se hace desde ese lugar, porque es lo que aprendí, porque es lo que a mí se me permitía. Entonces, cuando una persona se enfada, sucede algo, se enfada, tiene ira, en vez de parar o poner límites a la otra persona, como desde niño o desde niña no aprendió eso, no tenía el permiso de expresar la ira, a ese tipo de situaciones, en vez de responder con una ira primaria, que se resolvería enseguida, en cuestión de segundos, puede que una de las respuestas sea irse, llorar, bueno, lo que para esa persona estuviera bien visto o fuera permitido. Todos tenemos o todos hemos crecido, o la mayoría, con alguna emoción tabú. Entonces, esas emociones tabú, para no expresarlas, en lugar de esas emociones se expresaban otras. Entonces, estas otras que se expresan para tapar las primarias son las secundarias. Entonces, reír en lugar de llorar. O llorar en lugar de expresar ira. O reír
en lugar de sentir miedo. Entonces, estar viviendo constantemente desde las emociones secundarias no ayuda a resolver los conflictos que podamos tener en el día a día. Hasta el punto de que nos podemos olvidar de qué sentimos nosotros mismos, olvidar nuestras necesidades. Y hay otra razón muy importante por la cual se viven las emociones secundarias. Y es, si alguien tuvo un trauma cuando era pequeño, aunque no recuerde el trauma, porque no tenemos recuerdos de los primeros años de vida, si alguien tuvo un trauma y bloqueó la emoción de ese trauma, y en lugar de esa emoción vivió otra, esa emoción que quedó bloqueada, a esa persona le va a ser muy, muy difícil sentir en su vida adulta. En su vida adulta y a medida que va creciendo, pasando por el resto de la infancia, adolescencia. Entonces, cada vez que en mi vida de adulto paso por una situación similar a aquel trauma o que va a evocar como emoción primaria la misma emoción que no se sintió, la misma emoción primaria que quedó bloqueada en el trauma, la persona no va a sentir esa emoción primaria y va a recurrir a una secundaria. Esto es completamente inconsciente. Pero es que nuestro inconsciente nos ha ayudado a sobrevivir, sobre todo en la infancia cuando tenemos menos recursos. Ahora que somos adultos, con el pensamiento lógico, tenemos más apoyos. Entonces, ahora sí que podemos como empezar a hacer este trabajo, ¿no? de mirarme y decir, a ver, ¿cuáles son las emociones que más siento en mi vida? ¿Qué emoción nunca siento para nada? Pero no porque no la sienta, sino porque me la prohíbo y la bloqueo. Si alguien, por ejemplo, dice, yo nunca estoy enfadado, nunca siento rabia, bueno, yo diría, háztelo ver, porque es muy útil y muy liberador sentir la rabia como emoción primaria. Recordemos que dura un instante, ¿vale? Entonces, las emociones secundarias nos han ayudado a sobrevivir todo este tiempo. Entonces, no hay que menospreciarlas. Solo que lo que hay que ver es que ya no necesitamos sobrevivir. Ya podemos tener una edad y ya podemos empezar a manifestar nuestras emociones de otra forma. Cuando éramos un bebé no podíamos. Cuando teníamos 3 añitos no podíamos. Cuando teníamos 7 añitos tampoco podíamos. Pero ahora ya sí. Ahora ya podemos empezar a gestionar de otra forma. Sobre todo porque muchas veces detrás de un conflicto importante, incluso muchas veces detrás de una enfermedad, lo que hay es un bloqueo emocional muy fuerte. Entonces, saber todo esto nos ayuda a hacer introspección y decir, a ver, en mi vida, ¿estoy viendo las emociones primarias o estoy viendo las emociones secundarias? Es decir, todo el tiempo lo que se espera de mí. O todo el tiempo aquello que aparentemente es más cómodo porque me ayuda como a salir de la situación por la tangente, pero luego todo queda ahí. O sea, realmente no se resuelve con la misma eficacia ni de lejos que expresando las emociones primarias. ¿Esto qué significa? Que a través de las emociones secundarias es como los niños aprendemos a manipular.
desde nuestra infancia aprendemos a manipular de esta forma. Es muy sencillo de entender. Si a un niño o una niña que llora le castigan el que llore, de las múltiples formas que eso se puede dar, pero sin embargo la niña o el niño ve que cuando ríe los que están alrededor se ríen y refuerzan mucho más la risa, lo que este niño aprende es: me quieren mucho más cuando me río, no cuando lloro. Puede ser al revés, puede ser una familia que el niño sonríe y no le hacen caso, pero el niño ve que mamá o papá llora y cuando mamá o papá llora, el otro progenitor le hace caso. Entonces aprende, por ejemplo, que en una relación de pareja hay que llorar para que te hagan caso. En cada lugar pues va a ser diferente. Entonces ahí lo que importa es que con toda esta información uno pues se mire a sí mismo y diga: a ver, ¿cuál suele ser mi tendencia cuando quiero que otro me haga caso? ¿Soy capaz de pedir directamente: oye, necesito que hablemos, necesito que me dediques una tarde? O en lugar de pedirlo desde el adulto o mantener una conversación desde el adulto, empleo otro tipo de técnica, como puede ser el llanto, como puede ser la ira, pero no lo expreso directamente. Entonces, cuando no expreso algo directamente o cuando no asumo lo que quiero o una decisión, eso es manipular, conseguir algo sin asumir que yo quería conseguir eso. Entonces muchas veces lo consigo a través de estas emociones secundarias. Entonces, para hacer esa introspección nos puede ayudar a hacer estas preguntas que hay ahora mismo en la diapositiva. ¿Qué me pedía mi entorno cuando era un niño, cuando era una niña? ¿Qué reforzaban de mí? Y sobre todo, ¿qué emociones vivían mis padres? ¿Cuáles son aquellas emociones que más he visto en mi casa? Y puede que no sean las mismas en cada progenitor, puede que en un progenitor abundarán unas emociones y en el otro progenitor otras. Entonces ahí puedo sacar mis conclusiones. Los hombres pueden tal cosa o las mujeres pueden tal cosa. En cada caso será diferente. Y también, ¿qué me decían que no hiciera? ¿Alguna vez escuché que alguien me decía: no se llora? O algo muy habitual es: estás muy feo cuando lloras. O no se grita. O las señoritas no se enfadan. O tienes que decir que sí, compartir tu juguete. Entonces, una mención, un paréntesis especial para todos aquellos que seáis papás y mamás de cara a vuestros hijos. Y si todavía son, pues cuanto más pequeños, más a salvo estamos de poder contribuir en la educación emocional hacia ellos. Realmente las emociones primarias se expresan en los primeros 6 meses de vida. Absolutamente todo lo que el bebé siente es primario. Y a partir de los 6 meses, el bebé empieza a darse más cuenta de qué es lo que agrada a su entorno y qué no. Entonces va a responder a las demás de su entorno.
porque el bebé lo que necesita, y luego el niño, cuando crece, lo que necesita es sentir el amor de los que le rodean. Si siente que enfadándose no va a recibir el amor de los que le rodean, o se le repite continuamente, no te enfades, o di a todo que sí, va a crecer con esa pauta, va a crecer con la pauta de sentir que nunca puede decir que no a algo. Voy a poner un ejemplo, me adelanto al final del tema de la rabia, pero nos puede ayudar aquí también. Aquellos que habéis tratado con niños, sabéis pues que cuando están jugando, se encuentran en el parque, las mamás y los papás empiezan a sacar los juguetes, ya no se sabe de quién es cada juguete, y de repente viene un niño y coge una pelota y quiere jugar con esa pelota. Entonces, el niño de quien es esa pelota, que sí se ha dado cuenta de esa pelota es mía, se rebela y empieza a gritar y empieza a llorar, sobre todo mirando a su papá, a su mamá o la abuelita que le ha llevado al parque como diciendo, es mi pelota, quiero mi pelota. La reacción habitual de los adultos es, cariño, hay que compartir, ¿verdad? Bueno, pues que sepamos que con esto ya empezamos a bloquearles y a reprimirles las emociones. Entonces, cuando un niño es más mayor, ya entenderá el concepto de compartir, ¿vale? O sea, hay un momento para todo. Igual que con un añito de edad no ponemos a los niños a enseñarles a sumar, a restar y a leer, porque no están preparados biológicamente para entender esto, hasta determinada edad tampoco están preparados para compartir. Pero es que si además les obligamos a compartir y además les obligamos a que no expresen su frustración, pues todo eso se va a bloquear. Y a medida que crecen y cuando sean adultos, van a hacer lo mismo. No van a expresar su frustración, al menos de forma primaria. ¿Qué es lo importante? Entonces, muchas personas lo que experimentan es que acumulan la frustración, la ira durante toda su vida, pero llega un día que eso es como una olla a presión, acaba estallando. Y cuando empieza a salir toda esa ira que ha sido acumulada desde que me obligaban a compartir mi pelota y yo quería poner límites y no me dejaron, pero no me dejaron porque esos adultos que me prohibieron poner límites tampoco los ponían en su propia vida. Por eso no me dejaban. Entonces, si toda la vida bloqueo la ira como emoción primaria, va a llegar un momento en que o enfermo o eso tiene que salir por algún lado. ¿Cuál es la consecuencia? Que cuando sale como una olla a presión, eso explota, eso que sale ya no es una emoción primaria, es lo que se ha acumulado durante mucho tiempo. ¿Me seguís? Por eso es muy importante vivir las emociones primarias. Las relaciones van a ser más armónicas y los sentimientos con uno mismo van a ser mucho más armónicos, porque al final todo lo que se acumula acaba saliendo por algún lado. Entonces, voy a seguir con este ejemplo. Si los adultos nos quedamos observando desde fuera lo que está pasando con los niños, vamos a ver que la situación va a ser la siguiente. Al niño que le han cogido la pelota va a ir al otro, le va a pegar un sopapo, entre ellos, ¿vale? Entre niños de 1 o 2 años,
o le va a pegar un grito en la cara, el otro se va a asustar, va a soltar la pelota y el propietario de la pelota va a coger su pelota y se va a quedar tan contento. A los 30 segundos, ¿qué es lo que sucede? Que ya están jugando otra vez como dos amiguitos, cada uno con sus juguetes o compartiéndolos, pero ya están otra vez sin resentimiento porque lo han podido expresar en ese mismo momento. Esto llevado a cuando ya somos mayores, lo que significa es, si siento un abuso por parte de la otra persona, la ira me sirve para decir, hasta aquí, esto no, y me pongo lo serio que haga falta, la firmeza que haga falta, para impedir que el otro abuse de mí o traspase un cierto límite. ¿Qué consigo con eso? Expresar la emoción primaria y por tanto no acumular nada. O sea, el primer beneficiario soy yo. Que el otro sabe que ya no puede abusar de mí y nos podemos mirar de igual a igual. Si soy condescendiente porque me han enseñado que tengo que ser buena, porque así me van a querer más, el otro de lo que se va a dar cuenta es que puede seguir abusando de mí todo lo que quiera. Hasta que va a llegar un día que ya no es solo esa persona la que abusa de mí o la que traspasa el límite, sino pues muchas otras. Y cuando eso sucede, la reacción habitual es culpo a los demás de cómo me tratan. En vez de asumir que yo no he sido capaz de expresar mi ira primaria para poner un límite. Entonces, la primera forma en la que se pueden transformar nuestras relaciones es viviendo las emociones primarias, porque vamos a ser mucho más auténticos. Y eso nos va a permitir llegar a la emoción que nos permite entregarnos al otro tal como somos, con el amor, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en el parque con los niños, pues los adultos pues muchas veces hacemos el drama. Y llegados a este punto, a veces gasto una broma que nos puede ayudar a ponernos en la piel del niño. Cuando al niño le decimos, no cariño, hay que compartir los juguetes, estoy hablando con una determinada edad, ¿de acuerdo? O sea, es cierto que a medida que vamos creciendo los niños van socializando, pero no es lo mismo lo que le podemos decir a un niño de 1 añito o 2 añitos que a otro niño con 7 añitos, 8 añitos. O sea, nuestro cerebro biológicamente va evolucionando en todo ese tiempo, ¿eh? Entonces, si nos ponemos en la mentalidad del niño, insisto en esto porque la forma en la que vivimos las emociones cuando somos adultos nos viene desde ahí. Por eso es tan importante, ¿eh? Por un lado, para la educación emocional de todos los padres, las madres, las abuelitas, los abuelitos, para esas futuras generaciones de las que todos podemos aportar, ¿no? esa semillita. Y por otro lado, para entender, ahora los que ya somos adultos, de dónde nos viene pues mira, me acabo de dar cuenta de que no vivo las emociones primarias. Entonces, para los niños, lo más sagrado es su juguete, su pelota, su galleta. Me ha quitado la galleta, su galleta. Entonces, es importante ponernos en la piel de ese niño porque para nosotros va a ser lo mismo una pelota que otra, un juguete que otro. Mira, cariño, si tengo 5 pelotas me he traído hoy, ¿vale? Sí, pero el niño quiere esa. Entonces, cuando estoy hablando con adultos sobre el tema de las emociones,
Les digo, imaginaos que viene una persona y os dice, oye, déjame tu pareja por un ratito, solo por un ratito y luego te la devuelvo, ¿vale? Claro, uno dice, ¿es lo mismo una pareja que una pelota? Pues el equivalente de lo que un niño siente a lo que un adulto siente, sí, es lo mismo. Porque para el niño su juguete es lo más sagrado. Es suyo, está aprendiendo ese sentido de pertenencia, esto es mío, ¿no? Y cuando somos adultos, pues de la misma forma que nos apetece que alguien venga y nos diga, a la mayoría, oye, préstame un ratito, ¿no? Y si alguien le quita hierro al asunto, oye, perdona, entonces ahí ¿cómo nos ponemos? ¿Ponemos límites? O decimos, sí, vale, ya me cuentas luego, ¿no? Vale, pues es el mismo ejemplo. Entonces, de la importancia de, desde chiquititos, que nuestro entorno nos dé el permiso de expresar las emociones primarias. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que no se forme dentro de nosotros una bomba de relojería, porque todo se ha ido expresando a tiempo y con la intensidad adecuada en cada momento. Otra característica de las emociones primarias, que solo tienen las primarias, es que la intensidad de la emoción se corresponde a lo que está pasando en ese instante. Pero una ira vivida como emoción secundaria, como elástico, incluso como adoptada, va a ser desproporcionada para lo que realmente me está pasando ahora. Entonces, esta es una clave. Entonces, ¿pasó el coche y después de 5 horas sigo enfurecida? Pues eso significa que el acontecimiento de ese momento ha despertado una emoción del pasado. Estoy viendo una ira o un miedo que, si bien ha sido despertado por este momento, es desproporcionada a este momento. Entonces, eso significa que estoy viviendo esa emoción desde algo que ha conectado con el pasado. Por ejemplo, un elástico, que es lo que vamos a ver ahora. Las emociones elásticas son emociones que se activan por un estímulo del momento presente porque en mi inconsciente hay grabada una asociación de esa emoción con un estímulo parecido al que me acaba de suceder. Imaginaos que una persona ha tenido abusos y un día pasa por su lado una persona con un olor muy parecido a la persona que abusó, posiblemente en su infancia. Me voy a remitir a la infancia por esto del inconsciente. Entonces, esa persona de repente no sabe por qué, pero empieza a sentir mucho miedo, incluso todo su cuerpo bloqueado, quizá acompañado de asco. Ese olor le ha despertado algo del pasado. Entonces, todas esas sensaciones que esa persona está sintiendo en ese momento son desproporcionadas a lo que acaba de suceder, porque lo único que acaba de suceder es que una persona acaba de pasar por su lado con un perfume. ¿Se entiende? Ni siquiera habría un peligro real. A veces sí lo hay, pero cuando lo hay es una emoción primaria. Nos sirve para adaptarnos a la situación y salir corriendo, si hay que salir corriendo, o poner límites, hay que ponerlos. Pero en esta situación que estoy explicando ahora,
no hay un peligro real. Una persona pasó y ese estímulo, en este caso un olor, despertó esas sensaciones en la persona. Si para la persona ese abuso es consciente, incluso va a decir, es que me recordó tal cosa. Pero si no es consciente, lo que va a sentir es malestar. Ese malestar, bueno, pues con pinceladas de diversas emociones. Entonces, cuando un estímulo activa, que es lo que estamos diciendo, una emoción bloqueada del pasado, que está sin sanar, normalmente detrás hay un trauma, por eso la emoción está bloqueada. A eso lo llamamos un elástico, es decir, no siento acorde en proporción con lo que está pasando ahora, sino que hay un elástico del pasado que viene al presente. Algo que no resolví en el pasado viene al presente. Y sabéis, esto sucede mucho en las relaciones de pareja. Cuando alguien ha tenido una infancia donde quizás sus padres discutían bastante, ha habido peleas en casa, la persona muchas veces reproduce eso en su vida de pareja, o a lo mejor no lo reproduce precisamente porque no soporta una discusión ni un intercambio de opiniones, ¿no? O sea, hay personas que me dicen, no soporto una discusión y en cuanto veo que eso puede pasar, salgo corriendo. Para lo que esa persona significa discusión, que a lo mejor para otra persona es una conversación. Entonces, ante ese tipo de ambiente, en función de otros aspectos, la tendencia de una persona puede ser reproducir esas discusiones porque ha aprendido a relacionarse así solo desde la ira. Entonces eso no es una ira primaria, es una ira que tiene su origen en otro lado y lo vuelve a reproducir en el momento presente porque no ha aprendido a relacionarse de otra forma. Es más, lo que ha aprendido es que si quieres a alguien tienes que expresárselo así. Como el tema de los celos. Yo he escuchado muchas veces que si quieres a alguien tienes que tener celos, porque sí, ¿no? Cuando el amor no tiene nada que ver con los celos, ¿no? Pero hay personas que en su educación han visto que si no eres celoso con tu pareja significa que no le quieres. Y eso puede ser una creencia consciente o inconsciente que esté detrás de esa emoción, además de otras cosas, ¿vale? En las elásticas, la solución está en mirar o en sanar la emoción que viene de atrás, es decir, remitirnos al trauma. Entonces, adelanto que las constelaciones familiares pueden ser una muy buena herramienta para sanar el trauma, para liberar la emoción primaria bloqueada, incluso aunque no se sepa, no se tenga ni idea de en qué consiste el trauma, ¿vale? Es un potencial muy grande que tiene también en ese sentido. Además de porque se puede tratar el componente sistémico que hay detrás del trauma. Voy a poner otro ejemplo de los elásticos muy habitual, que puede ser el sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono. Cuando una persona en su infancia, y cuanto más pequeño más afecta este tema, cuando una persona en su infancia
sentido en algún momento la vivencia de abandono, por el motivo que sea, sabemos que hay muchos motivos, en su vida adulta lo va a reproducir y va a tener ese elástico, si no lo ha sanado, partiendo de esa premisa, cada vez que tenga una diferencia de opinión con alguien, cada vez que vea que está la posibilidad de que el otro se marche. Entonces, esa es una de las razones por las cuales esa persona, para evitar que el otro se marche o quedarse solo, va a responder siempre como el otro espera que él responda o que ella responda. O sea, va a responder para lograr sentirse querido por la otra persona. Y si eso implica no expresar emociones primarias, pues así lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, también podríamos llamarlo de esta forma. ¿Qué implica expresar emociones primarias en nuestra vida? Ser más uno mismo, ser más auténticos. Las emociones adoptadas. Las emociones adoptadas están completamente relacionadas con el trabajo de constelaciones familiares, porque estas emociones tienen su origen en que la persona ha tomado esa emoción de un ancestro, de un antepasado, y la ha hecho suya, como si fuera propia, y la vive en su vida como si fuera propia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, todo lo que tomamos de nuestros antepasados es porque eso en su momento no se resolvió. Es decir, si un antepasado ha vivido una emoción primaria, eso está resuelto. Pero todo aquello que se bloqueó es lo que luego los descendientes de esa persona de alguna forma van a solucionar en su propia vida, pasando por una situación similar y respondiendo ante esa situación similar de otra forma, es decir, con emociones primarias. Ahí es donde quedaría sanado esa emoción en la vida de la persona y toda la memoria que arrastra esa emoción. Muchas veces son incoherentes. Por ejemplo, una persona que está deprimida cuando todo le va bien. Y también he de decir que a veces se unen los distintos modos de vivir una emoción. Se puede unir perfectamente una emoción adoptada con un elástico y con una secundaria. Entonces, las adoptadas, la forma de sanarlas es en un contexto de una constelación familiar. O sea, ahí adquiere todo su sentido, porque se puede observar de dónde viene y poder liberarlo, ¿no? A través del movimiento de la constelación. Entonces, la rabia. Ya hemos puesto varios ejemplos de cómo se puede vivir de forma primaria. Sabemos que la función que tiene es defenderme cuando alguien me ataca y se disuelve cuando la situación cesa. Es decir,
es muy útil expresar la ira primaria, es muy, muy útil. Y entonces tenemos muchos problemas cuando no lo hacemos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo o dónde está el origen, por ejemplo, de una rabia adoptada? Pues, por ejemplo, cuando un ancestro estuvo muy, muy enfadado por algo o desarrolló ganas de venganza hacia otra persona en su vida o hacia varias y murió con esa emoción o con esas ganas de venganza. Habrá un descendiente o varios de ese ancestro al que por fidelidad, desde ese inconsciente familiar, por fidelidad le dice al ancestro: llevaré tus ganas de venganza, yo por ti o yo igual que tú. Entonces, esa es una de las dinámicas que hay detrás, bueno, la dinámica que hay detrás de las emociones adoptadas. Entonces, esto en mi vida se va a unir hay personas, por ejemplo, que están enfadadas continuamente o aprovechan cualquier circunstancia para volcar su ira sobre la otra persona cuando no se corresponde al momento presente. Entonces, se puede hacer mucho daño y esa persona se puede cargar sus relaciones porque está volcando toda esa ira que tiene dentro y que no sabe cómo gestionar. Entonces, una forma de empezar a gestionar esa ira que uno cree que le sale así de golpe a borbotones y que no puede gestionar es plantearse si esto puede ser una emoción adoptada, ¿vale? Y bueno, y poner remedio para ello si lo considera. Entonces, ¿qué sucede? Imaginaos que estamos en la fila del supermercado, nos van a atender y alguien, queriendo o sin querer, hace el ademán de colarse, ¿vale? Entonces, la persona atrás, en vez de decirle: oye, perdona, que es que estaba yo a la fila, y ya está, se termina el asunto. Alguien que ya arrastra una ira desbordante va a aprovechar cualquier circunstancia para sacar esa ira incontrolable. De tal manera que si en ese momento saca esa ira incontrolable, es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, donde no tiene sentido tanta ira. Bastaría con ponerme en mi sitio, sí, hay un subidón de adrenalina, me están invadiendo, me están quitando mi sitio, pero solamente con decirle la frase: perdona, estaba yo a la cola, pues, la fila está aquí, sería suficiente. Pero hay personas que aprovechan cualquier circunstancia para volcar esa ira. Entonces, en primer lugar, lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal porque muchas sienten que es como si algo se apoderara de ellas en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí puede haber una salida de que lo puedan abordar desde esta perspectiva, con una constelación familiar, y también, bueno, pues poniéndole conciencia con todo lo que ya hemos desarrollado, porque es un tipo de caso donde se puede juntar una adoptada con una primaria. Aparentemente es primaria porque me han invadido mi espacio, pero la proporción en la que yo estoy expresando eso me habla de que no es una primaria. ¿Se entiende? Como emoción, bueno, os doy un segundito, estáis anotando. Como emoción secundaria, es un sustituto para la acción. ¿En qué sentido? Un sustituto para tomar acción realmente a lo que se necesita. ¿En qué sentido?
Imaginaos que hay una situación, la del supermercado, y no digo nada. No soy capaz de decir nada a esa persona y dejo que se cuele. Pienso, bueno, nada, si total lleva dos cosas, ¿no? Y hay una diferencia entre que te piden permiso porque lleva dos cosas y tú decides pero te está pidiendo permiso, a sentirte invadido. Entonces en ese momento no dices nada. Pero sales del supermercado y vas con el rum rum. Es que hay que ver. Es que otra vez han abusado de mí. Entonces ahí empieza con una mezcla de resentimiento. Entonces esa ira ahí ya no sirve para nada. La situación ya pasó. A eso me refiero con que es paralizante para la acción. La acción que ayudaba a resolver la situación era antes. Disculpa, estoy yo en la fila. Pero después seguir acumulando esa ira como una emoción secundaria porque en el momento la bloqueé, esta es la clave, en el momento la bloqueé, pero luego estoy sintiendo ira continuamente. Entonces la solución es poner el límite en el momento o expresarlo en el momento. ¿De acuerdo? En proporción a la circunstancia. Insisto en esto, ¿vale? Porque si no es en proporción a la circunstancia, estoy aprovechando la circunstancia para soltar todo lo que hay detrás. Hay una forma también, esto es muy importante porque lo vamos a relacionar con lo que vamos a ver a continuación sobre la culpa. Cuando una persona ha hecho un daño a otra, como esto normalmente nos cuesta asumirlo, hay un mecanismo de defensa que es, en vez de asumir que te he hecho daño, me enfado mucho contigo. De tal forma que ese enfado me protege de asumir o de ver mi propia culpa o de sentir la culpa. Y este mecanismo se da continuamente. Ahora vamos a ahondar más en esta idea al hablar de la culpa. Otro aspecto muy importante o ámbito o situaciones en las cuales la persona puede sentir rabia es cuando esa rabia protege a la persona como un mecanismo de defensa de sentir una emoción prohibida. En concreto, sobre todo el dolor. Nuestro inconsciente es muy habitual que haya desarrollado el mecanismo de sentir rabia en vez de dolor. Sobre todo si esto ocurrió cuando éramos pequeños, si cuando éramos pequeños sentimos un dolor tan fuerte que no lo podíamos soportar, un mecanismo de defensa de nuestra psique es protegernos de ese dolor con rabia. Esto sucede en lo que llamamos el movimiento interrumpido hacia la madre. Este es un trabajo muy bonito y muy eficaz también que hacemos en constelaciones. Hay una constelación específica para poder sanar este movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido consiste o se da cuando el bebé o el niño, hasta aproximadamente los 7 años, es separado abruptamente de su madre. El niño interpreta eso como abandono, aunque no haya sido un abandono real. Pero si el tiempo de separación es mucho,
tiene sus consecuencias. Hace nada, explicando esto en un taller, me dijo una mujer, mi hijo se fue cuando tenía 4 o 5 años, creo recordar, que uno diría, bueno, 4 o 5 años no es un bebé. Se fue un mes de vacaciones de verano, que cuántos niños no hemos hecho esto. Se fue un mes de vacaciones de verano con los abuelitos. Él estaba deseando volver y cuando llegó se abrazó a su madre y le dijo, no me voy a volver a separar de ti nunca más. Se lo dijo con, pues, muy afligido, con angustia, y esa mujer me comentaba que notó un cambio en su hijo desde entonces, como inseguridad o como mucha más necesidad de tenerla presente todo el tiempo, ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo porque el hecho de que algo sea habitual no significa que los niños lo pasen bien con ello. Entonces, aunque no sea un abandono real, aunque uno crea incluso que le puede venir bien irse a pasar un mes de vacaciones con los abuelitos, ese tiempo es mucho para esa edad. Entonces, no hay una regla estipulada. A una determinada edad o meses, 5 días sin la madre, sobre todo sucede con la madre por una cuestión biológica. Es la madre quien ha llevado al bebé 9 meses en el vientre y el vínculo emocional y con quien ha compartido pues todos los fluidos internos, las hormonas, ha sido con la madre, ¿vale? Entonces, se puede dar el movimiento interrumpido con el padre, pero suele afectar más la separación con la madre, por ese motivo que os cuento. Entonces, a una determinada edad, 5 días sin la madre puede suponer un movimiento interrumpido o no, ¿de acuerdo? O sea, no es que a partir de tal edad, sobre todo es ir adaptándose a las necesidades del niño. Si el niño ya está preparado para volar o no manifiesta ningún tipo de inquietud de quiero volver a casa, quiero ya estar contigo, bueno, pues un poco ir como respetando su proceso, de cara a que no lo sienta como un abandono, ¿no? Porque esto se da montones, se da continuamente. Entonces, la persona que ha sentido un movimiento interrumpido en su infancia se va a proteger con la emoción de la ira para no volver a sentir ese dolor. Entonces, muchas veces son personas que están muy enfadadas con la vida y no viene de una emoción adoptada, viene de ese trauma de la infancia. Y otra forma en la que puede afectar es poniéndose una coraza muy muy grande de cara a las relaciones de pareja. Porque claro, la relación de pareja es donde uno va a volver a vivir la intimidad con la otra persona. La intimidad no me refiero solo a la sexualidad, sino el vínculo emocional, o sea, entregar, abrirte al otro, ¿no? En corazón. Entonces, cuando llega ese momento, a la persona se le activa ese sentimiento de abandono. Y un mecanismo muy habitual en las personas con movimiento interrumpido es que salen corriendo de esa relación de pareja en el momento en el que ven, que sienten que se van a involucrar más porque están sintiendo más, porque se están enamorando. Es un mecanismo muy habitual y no entienden por qué, y esta es la razón. Entonces, estos son varios aspectos desde los cuales o por los cuales se puede estar sintiendo la ira.
Entonces, ayuda mucho identificar los matices entre cada uno de esos aspectos para, si siento que en este momento lo que voy a sentir es una ira primaria, adelante, me dejo llevar, porque va a ser lo adaptativo. Pero si siento que es desproporcionado lo que estoy sintiendo y que voy a volcar esa ira sobre el otro cuando el otro no tiene nada que ver, a lo mejor ha hecho algo o nos ha sucedido algo en este momento que ha despertado eso, pero en realidad sé que lo voy a volcar con el otro, pero no es por el otro que yo estoy sintiendo esto. Identifico que es mío. Entonces ahí, para mejorar nuestras relaciones, es ponerme en el adulto y hacerme cargo de mis carencias, hacerme cargo de mis elásticos, hacerme cargo de mis emociones adoptadas, vivir cada vez menos las secundarias. Y eso no depende de que el otro cambie en la relación conmigo. Depende de que yo quiera, de que pida ayuda, o de que busque los recursos para poder transformar eso, ¿vale? Por eso hago una pregunta. ¿Conviene dejarme llevar por todo lo que sienta en cada momento, ¿no? Porque esto está muy de moda. O sea, es cierto que es muy útil educarnos en la asertividad, pero hay que distinguir que la asertividad es la expresión de las emociones primarias. Y esto no se suele decir. Pero si con esto de expresa todo lo que sientes es vuelco sobre ti la bomba de relojería que se me ha ido montando durante toda mi vida, no, es que me dijeron que tenían que soltar todo. Bueno, lo que no es primario, lo útil para poder seguir conviviendo con los demás y mejorar nuestras relaciones y no cargárnoslas, es hacerme cargo de mis emociones no sanadas, de mis carencias, de mis traumas. Si veo que algo puede ser un elástico, una emoción adoptada, eso no depende de que el otro cambie. Eso no depende, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Eso no depende de que el otro me quiera. ¿Vale? Puede que la actitud de esa persona esté activando ese sentimiento que yo ya tengo. Entonces, poniéndome manos a la obra de ver de dónde viene eso, puedo entender, quizá, también porque he elegido un tipo de pareja, quizá para reproducir un determinado patrón. Entonces, estoy completamente ya justificado o justificada de, no, es que sigo este determinado patrón porque mi pareja o porque mi madre o porque mi jefe. Entonces, es al revés. En vez de esperar que el otro cambie, en vez de proyectar sobre el otro, ver que esa situación que se me da en la relación con esa persona está activando algo mío anterior. Sobre todo si no soy capaz de vivir las emociones primarias en esa relación. Si vivo otras cosas mucho más desmesuradas o dramáticas o que ni siquiera tienen relación con lo que está sucediendo en el presente, eso es una llamada de atención a esto es algo que o empiezo a mirármelo yo o no se va a solucionar por sí solo, aunque el entorno cambie. Una última apreciación sobre la culpa. Este es otro tema polémico. Hay tres tipos de culpa, o vamos a decir tres orígenes distintos sobre la culpa. Cuando he hecho daño a alguien, entonces me siento culpable porque he hecho un daño. Existe también la culpa como emoción adoptada, es decir,
la tomo de un ancestro que no resolvió su culpa y la hago mía. Y una culpa, bueno, el tercer tipo de culpa lo vemos a continuación. Me quiero detener en la culpa por haber hecho daño. Es aquí donde digo que esto puede causar controversia. Pero que quiero compartir porque cuando descubrí esta mirada hacia la culpa, vi que es lo que realmente permite que la solucionemos en nuestra vida. Entonces, hay una tendencia, pues, en determinados contextos psicológicos, de crecimiento personal, mucha gente, escuchas en muchas profesiones de ayuda, escuchas que le dice a la otra persona, bueno, pero no te sientas culpable, cuando realmente sí ha habido un daño de por medio, ¿vale? Entonces, lo que he podido comprobar cuando a mí me enseñaron esto es que efectivamente la culpa desaparece no cuando no me quiero sentir culpable o cuando quiero obviar eso o tapar eso, sino cuando me atrevo a ver realmente que he hecho daño. Cuando me atrevo a asumir que he podido hacer daño y me atrevo a ver a la víctima, a la persona a la que he infringido ese daño. Cuando no lo veo es cuando siento culpa. La culpa es algo egoico, porque solo me veo a mí, yo y mi culpa. Y no quiero sentirme culpable. Esto significa, no quiero o no me atrevo a ver las consecuencias de mis actos o el daño que he podido hacer. Entonces, aunque yo no quiera ver eso, la consecuencia de alguien que se siente culpable porque no se atreve a asumir pues, sus actos y las consecuencias que eso haya podido tener, es que va a estar expiando en su propia vida esa culpa. Entonces, la forma de dejar de expiar, es decir, de dejar expiar es autoinfringirse un daño. La forma de dejar de expiar es no hacer como si fuera un santo. No hacer como si eso no fuera conmigo, o justificarme o excusarme en mi actitud, en mi comportamiento. Puede estar muy justificado, pero eso no significa que no haya hecho daño. Y ahora voy a poner ejemplos. En el momento en el que me atrevo a ver el daño que yo también he hecho, incluso aunque la otra persona me lo haya hecho primero, dejo de expiar eso en mi vida. Es decir, lo que hace que deje de sentir esa culpa es poder ver al otro y poder asumir el daño que he hecho. En una constelación o en una visualización, o cuando esto lo he tratado en consulta individual o en meditaciones, le digo a la persona, mira delante de ti a esa persona por la cual te sientes culpable y dile, ahora veo el daño que te he hecho, hasta que lo puedas ir sintiendo en tu corazón. Al principio eso da miedo a asumir, pero cuando la persona se pone en su adulto y da el paso de hacerlo, aunque sea en esa visualización, no digo que haya que ir a la persona a decírselo, ¿vale? Cada situación será diferente. Es el proceso interno de la persona, o sea, es un proceso que más que afuera está adentro de la persona. Entonces, en el momento en el que yo me atrevo a reconocer el daño que he infligido a otro,
automáticamente la sensación que viene después es paz. La persona se siente liviana y se siente aliviada. Aliviada por haber visto lo que no podía ver. Entonces, la culpa hacía de protección o de barrera, más que protección, para no poder ver más allá. Esto suele ocurrir si quiero culpar a la otra persona de todo lo que ha pasado. Esto suele ocurrir si me han educado a ser bueno o buena. Entonces va a estar superior a mis fuerzas asumir que he hecho un daño. Queda mejor visto, de cara en qué contexto, sentirme culpable que asumir mi ira en un determinado momento o un daño. Entonces, los 3 pasos para poder salir de esta expiación es... Estoy hablando ahora mismo en un contexto terapéutico, ¿vale? No estoy diciendo que haya que ir a nadie a decirle veo el daño que te he hecho. O sea, desde el adulto uno tiene que ver qué es lo que se corresponde con la realidad o no. Habrá alguien que diga, pues mira, sí, me apetece levantar el teléfono y decirle a mi madre o decirle a mi hermana, pero yo me estoy refiriendo más a un proceso personal, ¿de acuerdo? No le estoy diciendo a nadie que se vaya a decirle esto a la persona, más que nada porque habrá situaciones donde igual eso no sea lo adaptativo, ¿vale? No sea lo que dé fuerza al momento presente. Entonces, primer paso que se puede hacer en una visualización. Ahora veo el daño que te he hecho. Si la otra persona también nos hizo daño, ayudaría a decir, ahora veo el daño que yo también te he hecho. Que yo también te he hecho, porque tengo muy claro que la otra persona me hizo daño. Esto muchas veces lo tengo muy claro. Entonces es añadir, ahora veo el daño que yo también te he hecho. Y aquí estar en el adulto sin justificaciones, sosteniendo ese momento, sosteniendo esa aceptación y ese reconocimiento de que yo también tengo capacidad de hacer daño. Siguiente paso es asumo las consecuencias. Y las consecuencias puede ser que esa persona se vaya de mi vida. Entonces, ante ese hecho me puedo enfadar mucho con la persona de por qué te has ido, etc. O puedo asumir, bueno, pues que las consecuencias de los actos, una puede ser esa. Y la tercera, muy importante, elegir reparar. Elegir reparar el daño hecho significa que cambio mi actitud interna. En el elijo reparar incluyo renuncio a la expiación, renuncio a seguir haciéndome daño con esto. Pero para renunciar a la expiación, para dejar de sentirme culpable, el primer paso que no se suele comentar es ver a la persona, ver al otro y al daño que se ha hecho, ¿no? Ver internamente, insisto. No es que haya que ir a verle físicamente. Por ejemplo, elijo reparar, voy a poner un ejemplo. Un hombre que tiene una empresa me contó hace poco, bueno, cuando él escuchó esto en uno de los cursos a los que asistió, él estaba en proceso de cerrar una empresa y abrir otra. Entonces, en ese proceso, bueno, pues tuvo muchas tomas de conciencia, vio que cerrar la empresa era la mejor solución a la situación en la que se encontraba, que no podía continuar. Dio ese paso desde su adulto, aunque estar en el adulto no significa
que no sea muy fácil tomar las decisiones. Significa que identificamos la decisión y vamos a por ello, pues aunque nos cueste. Y observó que había hecho daño a sus socios, bueno, por alguna cosa que ellos le habían manifestado. Entonces, él podía haberse quedado en la justificación, etc. Y lo que hizo fue compensarles de alguna forma. Entonces hizo todo el proceso. Hizo un trabajo interno muy poderoso de primero asumir el daño que había hecho, asumir las consecuencias, y para esa persona elegir reparar. Una parte fue: os doy una compensación. Y la siguiente fase de la reparación fue: ahora tomo todo lo aprendido y lo llevo a la siguiente empresa, con los siguientes trabajadores, con los siguientes socios. O sea, reparar puede implicar: ahora todo lo aprendido en esta empresa o en esta relación o en el ámbito que sea, me lo llevo a lo siguiente. ¿Se entiende? Elegir reparar, por ejemplo, cuando un padre, una madre observa, bueno, pues que ha habido algo con algún hijo que ha hecho daño de alguna forma. Entonces, lo primero es ver el daño, y una forma de reparar en ese contexto sería: elijo reparar pasando más tiempo contigo, jugando más contigo, estando disponible para ti. Muchas veces los padres y las madres no están disponibles 100% para los hijos porque tienen sus preocupaciones, otras historias. Entonces, una forma de reparar es: vale, ahora elijo estar más disponible para ti, darte más calidad de tiempo. Es decir, la reparación es compensar un daño. Pero en la reparación ya no hay culpa. Esto es importante que se entienda. Por eso es tan poderoso ese proceso, porque es la forma de poder liberarnos de la culpa. Es muy liberador. Conozco casos de personas que han arrastrado una culpa enorme, boicoteándose determinados aspectos de su vida, hasta que les ha llegado esta información. Han podido visualizar esa persona del pasado, decirles a esa persona: veo el daño que te he hecho, o sea, hacer este proceso solo a través de una visualización. Era una persona que formaba parte del pasado, y automáticamente ese área de su vida que estaba bloqueada se transformó. Era la pareja, por cierto, el área de la pareja. Entonces, por ejemplo, al dejar una relación, pues a veces una relación termina. Puede haber 1000 motivos, no nos vamos a meter en todos los motivos que puede haber. Yo siempre digo: ¿qué manera hay de hacer una ruptura sin que alguien salga perjudicado? Siempre se va a infringir un daño. Entonces, en vez de no me voy a sentir culpable, sería: vale, tomo esta decisión y veo el daño que te hago, y aún así veo que es la mejor decisión que puedo tomar en estas circunstancias que tenemos. En esos casos además se pueden añadir más cosas, ¿no? Como: gracias por todo lo compartido, gracias por todo lo vivido, honrar a esa persona, agradecerle todo lo vivido. Y de la misma forma, elijo reparar. Todo lo aprendido en esta relación me la llevo a la siguiente. Como emoción adoptada,
la tomamos de un ancestro cuando ese ancestro precisamente no ha asumido las consecuencias de sus actos en su vida, de un daño grande que hizo. Entonces esa persona se siente, la persona que toma la emoción de la culpa del ancestro, suelen ser personas que se sienten absolutamente culpables por todo, tanto que sienten a veces que no tienen ni derecho a vivir, se sienten culpables hasta de respirar. Y eso suele traer detrás una culpa no asumida de un ancestro, y en ocasiones también se da una culpa colectiva, es decir, no solo de un ancestro, sino algo que puede pertenecer a un colectivo más grande, a un grupo. En vez de una persona solo que hizo ese daño, pues un grupo que infringía un daño. Y otro aspecto de la culpa, y con este terminamos, es lo que llamamos fidelidades en constelaciones familiares, que es prometerle a un ancestro que uno se va a hacer cargo de eso, o que va a repetir ese mismo patrón o ese mismo destino. O cuando les prometemos a nuestros padres muchas cosas de pequeños. Por ejemplo, como este niño que le dijo a su madre: nunca más me voy a separar de ti. La madre me lo comentaba preocupada de: entiendo que esta promesa que mi hijo me ha hecho le puede afectar. Entonces, sí, efectivamente, así es, lo puedes trabajar. Entonces, todas esas promesas, esas fidelidades, cuando somos mayores y decidimos salir de ello, esas fidelidades se engloban en lo que llamamos el guión de vida, que he explicado también en otras conferencias. En concreto, el guión de vida hemos profundizado mucho en la conferencia de por qué nos boicoteamos, pues si alguien quiere recurrir para comprenderlo mejor. Siempre que salimos del guión de vida, siempre podemos sentir o culpa o angustia. Porque dejar de ser fiel a alguien, aunque muchas veces no sepamos ni conscientemente a quién le hemos prometido tal cosa, nos va a hacer sentir que somos desleales. Por ejemplo, a una mujer que no le fluye el área de la pareja. Si a su madre no le fue bien, si a la abuela no le fue bien, si a la tía no le fue bien, si a la bisabuela no le fue bien. No hace falta que sean todas las mujeres, con que sea una es suficiente, ¿vale? Si esa niña en su infancia le hizo la promesa a esa ancestra, que puede ser desde la madre hasta varias generaciones atrás, ¿sufrirá igual que tú? Esa persona, esa mujer ya adulta, va a sentirse atraída hacia relaciones de pareja con las cuales sufrir, para ser fiel a esa promesa que hizo. Y al tener ese tipo de relaciones, a la vez va a justificar: ¿ves? Es que el amor no es para mí. Es que a mí esto me cuesta mucho, igual que a mi madre, igual que a mi bisabuela, lo que sea. Entonces, es muy importante renunciar a esa promesa, renunciar a esa fidelidad, para poder vivir la plenitud en la pareja o en el trabajo o en la economía o en la salud, en lo que sea. Pero ¿qué sucede? Que se siente mucha culpa y mucha angustia de dar ese paso. Entonces, esto es inevitable.
Es inevitable sentir eso. Sabiendo que es inevitable, porque hay gente que cree que hay que esperar a dejar de sentir esa culpa para entonces dar el paso. No. Es dar el paso aún con culpa, cuando tiene que ver con esto, ¿no? Dar el paso aún con angustia. Y es una angustia que podemos sentir en nuestro cuerpo, que de repente estamos como inquietos, nerviosos, sin motivo aparente. Y de repente uno se para y dice, a ver, ¿qué estoy a punto de conseguir? De aquí me viene el nerviosismo y la angustia. ¿Qué estoy a punto de conseguir? ¿Qué hasta ahora no he conseguido? ¿A quién estoy siendo fiel? Entonces, cuando sintáis que la culpa que estáis sintiendo proviene de ahí, por estar soltando esas promesas, por salir del guión de vida, el guión de vida es muy extenso, son pues como unas nociones preliminares, pero que ya nos pueden ayudar. Entonces el paso siguiente es darme el permiso que necesito. Me permito tener pareja. O sea, ¿qué es lo que me prohibí? La pareja, me permito tener pareja. Los hijos, me permito tener hijos. Dinero, me permito tener dinero. Éxito, me permito el éxito. Salud, me permito tener salud. Tener tiempo libre para disfrutar de la vida, porque a lo mejor es una persona muy exitosa pero no tiene tiempo libre para disfrutar. A lo mejor es muy exitosa en el trabajo y no tiene tiempo libre para disfrutar, pues me permito disfrutar. No todo tiene que ver con lo material, ¿eh? Me permito estar tranquilo. De acuerdo. Preguntas, si las hay. Sí. Por ejemplo, cuando estás con el tema de la ira, si la has estado recibiendo siempre, de forma sistemática, ¿Qué hacer ahora, no? ¿qué haces ahora? Vale. Aprender a canalizarla. Entonces, empezar a expresar la ira cuando es primaria, o sea, dejar de callarme cuando es primaria, y cuando veo que soy un volcán en erupción, que voy a aprovechar esa situación para volcar sobre el otro todo lo anterior y que a lo mejor hay cosas que ni siquiera tienen que ver con esa persona, pararme, respirar y decirme a mí misma, esto no tiene que ver con esa persona. Y, por otro lado, de la forma que tú consideres, y a veces hay que pedir ayuda, sanar esa emoción. Entonces, sanar esa emoción puede ser que sea una emoción adoptada, puede ser que venga un trauma, puede ser que sea algo educacional, y como siempre lo voy a poder discernir estando en el adulto. Entonces, puedo hacer alguna terapia que me ayude a eso, y a la vez en mi día a día estando cada vez más en el adulto, porque así me voy a dar cuenta de si en ese instante corresponde expresar una emoción primaria de ira o no. Entonces todo lo que sea primario, expresarlo. Es que yo estoy empezando a hacer ese ejercicio, pero para mí es tremendamente difícil. Claro. Pues expresar ira o enfado en el momento oportuno, ¿no? Como no se oye igual en la grabación, nos comenta que para ella es especialmente difícil expresar la ira en el momento oportuno. Entonces es un ensayo y un entrenamiento. La vida te va a poner las circunstancias para que tengas la oportunidad de hacerlo. Entonces tú, desde el adulto, está en ti si aprovechar esas circunstancias o no. Y muchas veces hay momentos en que llegamos a sentirnos al límite, hasta que uno dice, no puedo más. Y entonces ahí también depende de nosotros si esperamos a llegar al límite o no. Hay ayuda, otro trabajo que hago también en algunos intensivos de fin de semana, que es el estado niño y el estado adulto.
desde el estado niño necesitamos agradar continuamente al entorno. Y el estado niño es el que recibió los mandatos de no te enfades, que estás más guapa sonriendo, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo de constelaciones familiares que ayuda mucho, que es constelar nuestros estados. El estado adulto, el estado niño. Entonces, todo eso en paralelo con, en el día a día, elegir aprovechar esa oportunidad para expresar la emoción primaria. Es que como has dicho en otro momento también, me da confianza, es que ni siquiera reconozco justo en ese momento que está pasando, Exacto. reconozco mis emociones. Exacto. Entonces, de repente me viene todo pasado cuando ya no lo puedo hacer. Vale. Ya lo digo, ya he perdido el tren, ¿no? Sí, nos está diciendo que en ese momento ni siquiera reconoce las emociones. Estás expresando justamente lo que he hablado de cuando la emoción está bloqueada. Cuando la emoción está bloqueada, la persona no sabe cómo responder. Entonces, hay ayuda sanar esas emociones bloqueadas que vienen de atrás, no es de este momento presente, posiblemente de un trauma, etc. Es un trabajo como desde muchos focos. Y a la vez el crecimiento emocional pues implica tiempo y ir aprovechando esas oportunidades que la vida nos pone. Y mucha autoobservación. Autoobservarte también en tu cuerpo, dónde se manifiestan esas emociones. Sí. ¿La ira y el enfado es lo mismo? Lo podemos... Bueno, a ver. Los expertos han hecho una clasificación de hasta 4.000 emociones. Entonces, en esa clasificación de 4.000 emociones no pondrían por igual la ira y el enfado. Podemos decir que son distintas intensidades. Pero lo que yo he notado es que nos cuesta mucho pronunciar ni siquiera la palabra ira. Y uno prefiere decir, ay no, yo no siento ira, yo estoy enfadado, pero no siento ira. Entonces, ya solo la resistencia a llamar a determinadas cosas por su nombre nos puede dar información de qué me permite y qué no. ¿Y la ira no es agresivo cuando tienes ira? ¿No es agresivo? Claro que sí. Pero eso no es bueno. Eso es una creencia. Esa es la compañera está diciendo que no es bueno ser agresivo. Entonces, lo que hemos hecho durante toda la conferencia es la agresividad primaria es necesaria porque te pone a salvo de una situación. Lo que no es adaptativo, porque si entramos en bueno y malo, entramos en creencias, y las creencias las tiene nuestro estado niño, que por eso ha crecido sin permitirse expresar determinadas emociones, porque ha creído que tiene que ser buena o bueno para que le quieran, ¿no? Por eso es una creencia. Entonces, para no entrar en si algo es bueno o malo, vemos que es adaptativo, que nos adapta a la realidad, que nos protege de un peligro. Voy a poner un ejemplo. Estamos en una cafetería tomando algo tranquilamente y sentimos que alguien está hurgando con nuestro bolso que está aquí. Y justamente nos damos la vuelta y alguien está metiendo la mano y le vemos infraganti con nuestra cartera en la mano. Si tengo la ira tan bloqueada que no puedo reaccionar, me voy a quedar bloqueado efectivamente y a mirar a la persona sin saber qué decir. Pero una emoción primaria de ira adaptativa para esa situación sería utilizar toda esa ira en ese momento para detener la situación
que me está poniendo en peligro. Ahora bien, esa situación termina, puede que dure 10 segundos, la persona que está tratando de robarme se va o me voy yo con la compañía que tenga. Entonces, cuando la situación ha terminado, ya no necesito esa ira. He solucionado lo que la situación me demandaba solucionar. Ahora, si 2 horas más tarde sigo iracunda, eso no es una ira primaria. Entonces, más que bueno o malo, vamos a pensarlo como qué es adaptativo, qué da fuerza a mi vida. Quedarme de brazos cruzados porque voy a ser agresiva si le pego un grito a la persona que me está quitando la cartera. Pero cuando es con una pareja. Hablamos de emociones primarias. Entonces he dicho, muchas veces en las relaciones estamos proyectando sobre el otro algo que no es primario. Estoy proyectando sobre el otro mis carencias. Entonces eso no hace referencia al momento presente. O aprovecho el momento presente para sacar a relucir cosas del pasado. Entonces eso no es primario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar aquí la exposición y vamos a estar un ratito trabajándolo aquí mediante algún movimiento de constelaciones familiares.